Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta mañana quiero tomar la Biblia para leer y hablar de las cosas de Dios, como siempre, ¿no? Y el tema que le he titulado en este día es el tema del antes y el después. Todos tenemos un antes y todos tenemos un después. En Lucas capítulo 6, del versículo 12 en adelante, dice así las Escrituras, la bendita palabra de Dios. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a las cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Bueno, específicamente yo quiero hablar acerca de la elección, cuando Dios, la elección de los 12 apóstoles. Bueno, Jesús eligió a 12 de la multitud que andaba para que sean apóstoles, seguidores de él, que puedan dar el mensaje a otras personas. Y eligió a 12 hombres común, corrientes, como toda persona. Común, no tenían nada en especial. Eran seguidores como los miles y miles que seguían a Jesús en ese tiempo, porque él sanaba a los enfermos, daba de comer, y mucha gente lo hacía por diferentes formas. Y Dios llamó a 12. Y 12 hombres, y llamó, dice, a Simón, que luego se llamó Pedro. Y quiero hablarles acerca de cada una de estas personas. Simón, llamado Pedro. ¿Quién era Simón? Era un pescador, un hombre que hacía la pesca en el mar de Galilea, y un hombre con un temperamento muy fuerte, y un hombre que siempre tenía esa manera de liderar a las demás personas. Lideraba en el mar de Galilea. Algunos argumentan que Simón Pedro era simplemente un hombre sencillito, humilde, por ahí, que él hacía todo lo que la gente le decía. No es así. Simón Pedro era un hombre que en el mar de Galilea él hacía su pesca y compraba a los demás el pesca para mandarlo a Roma. En ese tiempo mandaban a Roma, al imperio, para mantener ahí a Roma, mandaban el pescado de acá, de Israel. Entonces, Simón Pedro le compraba a los pesqueros más chicos y le decía, me lo vendes porque me lo vendes, ¿no? Y ese era Pedro, un hombre con un temperamento muy fuerte. No era el prototipo que hace la gente, que era bien sencillito, humilde, que no sabía leer, escribir. Bueno, todos los judíos en ese tiempo tenían su preparación, porque en la sinagoga estudiaban tanto la palabra de Dios como la parte secular. No tenía los mismos estudios que tenía Pablo o que tenía el mismo Lucas, pero era un hombre que conocía letras y sabía números. Ese era Simón Pedro. ¿Quién era también? Aquí encontramos a otro que es impresionante, Simón. También tenemos aquí a Mateo. Para resumir, Mateo era el cobrador de impuestos de Roma. Él cobraba impuestos para el Imperio Romano, cobraba el impuesto, y al mismo tiempo él se guardaba dinero para él, ¿no? Era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano, porque él es israelita, pero el impuesto era llevado para Roma. Y aparte del impuesto que cobraba para Roma, él guardaba su plata. Era un ladrón, era un hombre que hacía sus cosas para sus propios beneficios. Un hombre que explotaba a los israelitas, a los mismos judíos, a los mismos pueblos. Que también encontramos aquí a Simón, llamado el Celote, o el cananista. Simón, llamado el Celote, de estos tres voy a hablar, llamado
celote o cananista, la palabra cananista significa revolucionario, un hombre un hombre que en ese tiempo él tenía mucho coraje con el Imperio Romano porque dominaba a Israel. Los romanos dominaban Israel y tenían que pagar impuestos incluso a los romanos, siendo judío, y esto a él le causaba dolor, siendo judío, y él, cada romano que podía, lo eliminaba, ¿no? Cuando los romanos venían a cobrar los impuestos, él trataba de buscar para matarlos a los romanos. Era un hombre que tenía un repudio total a los romanos. Incluso mataba a los romanos. Era un hombre muy violento. Ese era Simón el celote o Simón el cananista. Y así cada uno de ellos no eran que los cogió el Señor porque eran bien buenos, y que eran así, que no hacían nada. No, no, no. Dios los escogió a ellos porque ellos antes. Y todos estos 12 que fueron elegidos cambiaron su manera de ser, menos el Iscariote, ¿no? Porque Iscariote en su mente estaba tramando la venta de Jesús. Pero entre todos ellos Jesús llamó a esos 12 y cambió su estilo de vida. Lo que era el celote antes, el que mataba a los romanos, comenzó a ser un hombre que hablaba del amor de Dios. Pedro, incluso Jesús le dice, ya no te llamarás, dice, ya te he llamado para ser pescador de hombres. Y comenzaba a hablar de las cosas de Dios, a hablar con amor, con prudencia, con sencillez. Mateo también era un hombre que dejó de extorsionar a los israelitas y comenzó a ser un hombre de bien, a hacer su trabajo bien. Ese es el cambio que hizo Jesús en su corazón. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas hay un cambio de vida, un nuevo estilo de vida. Eso es lo que hace Jesús. Algunas personas dicen, te cambiaste de religión. No, es un nuevo estilo de vida. Hay un programa que habla en la televisión, un nuevo estilo de vida. Claro que sí. En Cristo tenemos un nuevo estilo de vida. Esa vida pasada pasa. Por eso dice el 2 Corintios 5:17 que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque Jesús hace un nuevo estilo de vida en nosotros. Y cuando hace ese nuevo estilo de vida en nosotros, podemos nosotros hablar quiénes fuimos antes de conocer al Señor. Damos testimonio. Mire que un testimonio hace responsable a una persona de lo que está haciendo en la actualidad. Por ejemplo, hay personas que han tenido problemas con la droga, con el alcohol, han sido delincuentes, incluso ahora sicariatos y todo esto. Cuando llega a Cristo, esa persona cambia y da testimonio de quién fue antes. Y ese testimonio que lo da de todo corazón, lo hace responsable de lo que Dios ha hecho en su vida. Qué triste para una persona que ha salido de las drogas y el alcohol y ha dado testimonio a mucha gente y luego lo vamos a ver en el mismo sitio. Eso es doloroso para Dios principalmente, porque mancilla la palabra de Dios. Un hombre que ha salido de la esclavitud, de la delincuencia, de la drogadicción, del alcoholismo y ha cambiado su estilo de vida y de repente vuelve, mancilla la palabra de Dios. Y eso no debe ser así, porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios es el que hace el cambio de vida en nuestras personas. Y esto es lo impresionante de Dios. Por eso que las personas dicen, oye, yo antes conocí a esa persona que era así. Antes conocí que era, sí, antes, pero ahora es una nueva persona en Cristo Jesús. Y quiero hablar del último apóstol que lo reemplazó a Matías, a Judas y después Matías, pero luego el verdadero fue aquí que reemplazó a Judas Iscariote, fue el apóstol Pablo. Esto lo escogieron luego cuando Jesús mismo lo llamó al apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Y esto quiero hablarle de él. El apóstol Pablo. Vamos a tomar la Biblia en el libro de Timoteo. Aquí nos da a conocer el Señor quién era el apóstol Pablo antes de conocer a Dios. ¿Quién fue Pablo? Y aquí lo dice Pablo mismo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Saulo de Tarso. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice así la Biblia, la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ese antes, mire, antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos al apóstol Pablo, un perseguidor de los cristianos. Él seguía a los cristianos porque él pensaba que los cristianos eran simplemente unos religiosos, unos fanáticos. Y él estaba en el Sanedrín y era un hombre importante y creía que esto era una locura. Pero Dios se le presenta en el camino, yendo a Damasco, esto lo vemos en el libro de Hechos, que dice que iba él rumbo a matar a los cristianos, a desterrarlos, porque él creía que estas personas estaban burlándose del mismo Dios. Y Dios se le presenta en el camino, dice que lo hace caer del caballo, y el Espíritu Santo llegó a su vida. Primero lo dejó ciego, después le mandó a la casa de Ananías, allá recuperó su vista y recuperó también su mente. Porque la Biblia dice que nosotros antes de conocer a Dios estamos dormidos en delitos y pecados. Recuperó sus ojos, recobró su mente porque despertó. Dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabían ustedes, queridos amigos y hermanos, que antes de conocer al Señor estábamos muertos en delitos y pecados? Estábamos muertos para comprender a Dios, totalmente muertos. Y Dios nos despierta cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. Eso dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, y recibirás poder cuando haya descendido sobre ti el Espíritu Santo, y me serás testigo en Samaria, en Judea y en toda la nación. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, como le llegó a Pablo, despertó, porque estaba dormido de delitos y pecados. Por eso le dice Pablo, yo antes era blasfemo, injuriador, calumniador, perseguidor. En la actualidad podemos decir nosotros los que hemos sido librados de muchas cosas, yo antes era borracho, antes era drogadicto, antes era ladrón, y lo puedes decir con toda libertad, pero cuando Cristo ha llegado a tu vida, cuando Cristo ha renovado tu vida, cuando el Espíritu Santo ha cambiado tu estilo de vida, entonces ahí sí podemos decir, yo antes era eso, con seguridad. Y el apóstol Pablo da testimonio y dice, yo antes era blasfemo, perseguidor, injuriador. Pero la gracia de nuestro Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, cambiamos nuestro estilo de vida. Cambia el borracho. La mujer que andaba haciendo cosas ilícitas en la prostitución, deja de la prostitución y comienza a ser una mujer de bien. El hombre que andaba en el alcoholismo, deja el alcohol y comienza a ser un hombre de bien. El hombre que andaba en la drogadicción, en las calles, como por diosero, cambia su estilo de vida y Dios le cambia su mente y su corazón y lo hace de personas nuevas. Y ese cambio lo dice la Biblia también en el libro de lo que hace Dios en nuestras vidas. Eso lo dice el libro de Ezequiel. Yo quiero leerles lo que dice Ezequiel, capítulo 36. Aquí nos habla Ezequiel lo que Dios realmente hace en nuestras vidas. Eso es lo que es que las personas nos pueden explicar, pero el Señor da a conocer en su bendita palabra lo que hace Dios en nuestras vidas. Y aquí encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, dice el Señor así, os daré un nuevo corazón, una nueva mente. Dice el libro 36, 26, 27. Os daré un nuevo corazón, una nueva mente. Quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y te daré un corazón sensible a mis estatutos para que guardes mis preceptos, mis ordenanzas. Eso dice el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 36,
26, 27. ¿Sabe lo que dice? Que Él cambia nuestra mente, nuestro corazón y nos pone un espíritu nuevo. Dice, quitaré de vosotros el espíritu y pondré un espíritu nuevo, un espíritu renovado. Y por último, te sellaré con mi Espíritu Santo. Porque dice ahí, está con E mayúsculo, que pone el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios el que hace la renovación total de nuestra mente y nuestro corazón. Por eso dice Jeremías 17, 8 y 9 dice, yo conozco tu corazón y yo conozco tu mente. Es que Dios cambia el corazón y la mente de nosotros y nos hace personas diferentes. Pero ¿cuándo Dios hace todo eso? Cuando le permitimos realmente que Jesús haga ese cambio en nuestro ser. Todos tenemos oportunidades de cambiar. Mire que Simón el cananista había matado muchísima gente. No sabemos exactamente cuántos romanos mató Simón el cananista antes de conocer a Dios. Es posible que haya muerto a unos 200, 300 o más. Yo no sé si usted ha muerto más personas que Simón el cananista. Porque algunos dicen, es que yo no puedo ser porque eso no es para mí, dicen algunas personas. No, el cristianismo es solamente para los que andan caminando con el aire. Como ahora les han metido los religiosos que para ser cristiano hay que andar en el aire caminando. No es así. Nosotros tenemos imperfecciones. No somos perfectos. Lo único importante en nuestra vida es que está el Espíritu Santo de nuestro ser, el que nos ha cambiado nuestro estilo de vida. Pero somos personas que caminamos como un corriente. No andamos en el aire, andamos pisando tierra, pero con el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Entonces, si usted ha hecho algo malo y está pensando que no puede cambiar porque usted es así, no, todos podemos cambiar. El drogadicto puede cambiar, el alcohólico puede cambiar, pero cuando Cristo llega a tu vida y tú le permites que Él haga el cambio de tu vida, el cambio de tu mente, y cuando uno le pide de rodillas y le llora, Jesucristo nos cambia. Es el único cambia vida. No te cambia el psicólogo. Hay mucha gente que más cree en el psicólogo que en Dios. Es Dios que hace el cambio. Estas personas están bien puestas ahí. Pero el cambio de vida lo hace Jesucristo nuestro Señor. Cambia a la prostituta, cambia al delincuente, cambia al sicariato, cambia al drogadicto, cambia la vida. Y uno vive una vida diferente. Eso hace nuestro Señor Jesucristo. El antes y el después. Y yo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora que usted va a ver y escuchar este video, quiero que sepa que usted también puede cambiar. Que para Dios no hay nada imposible. La Biblia mismo lo dice. Dios lo dice. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No, que es imposible que esa persona cambie. Eso es lo que el hombre argumenta. Pero la palabra de Dios dice que lo imposible del hombre es posible para él. Cambia la vida. Es imposible, dice, que ya esa persona que tenga cáncer se sane. Eso es lo que dice la gente y lo que dice la ciencia médica. Pero lo imposible Dios lo cambia. Hay mucha gente que ha estado con enfermedades de cáncer terminal, con metástasis, y Dios los ha cambiado, los ha sanado. Porque imposible para el hombre es posible para Dios. Hay mucha gente que ha estado perdida en los vicios y la gente dice, ya ese no cambia. Pero para Dios todo es posible. Si dependes de Él, si te derrotas de Él. Lo más importante para que Cristo haga en nosotros un nuevo estilo de vida y cambie nuestro ser es derrotarnos por completo. Aquellas personas que se dicen yo soy bueno, yo no hago daño a nadie. Esas personas no pueden cambiar, porque se justifican a sí mismos. Pero cuando nosotros dependemos de Dios y decimos, yo necesito ese cambio de vida. Mire que la Biblia dice claramente que en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, están destituidos, están separados. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios, que es la misericordia de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna. Es decir, que toda persona necesita de Jesucristo. Necesitamos de Jesucristo para cambiar nuestro estilo de vida. Porque antes de conocer al Señor andábamos ciegos en delitos y pecados. Efesios 5:14. Por lo cual despierta de tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, que es necesario que aunque usted no haya robado, que aunque usted no haya matado a nadie, que aunque usted nunca sea drogado, que aunque usted sea una mujer o un hombre de bien, necesita de Cristo. Cristo, a través del Espíritu Santo necesitamos
para tener conexión con Dios y tener la vida eterna. Porque la Biblia dice que aquel que desprecia al Señor, a Cristo Jesús, desprecia la vida eterna. ¿Por qué es necesario tener un encuentro con Jesús? Más allá de dejar los vicios, es para que tener vida eterna. Vamos a morirnos. Todos vamos a morirnos. Pero la Biblia recalca que después de la muerte viene el juicio. ¿Para salvación o para condenación? Para salvación aquellos que no hemos derrotado y hemos dado la vida a Cristo y el Espíritu Santo ha hecho en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. Para aquellas personas la Biblia dice que habrá vida eterna en salvación. Pero también la Biblia recalca que para aquellas personas que se mantuvieron necios, tercos y que no quisieron entender de las Escrituras, tendrán condenación eterna, perpetua. Así dice la Biblia. 2 lugares después de la muerte, ¿dónde llegar? ¿Al lugar de salvación o al lugar de condenación? Eso nosotros elegimos mientras vivimos. Porque algunos también dicen que después de que uno muere le hacen un poco de cosas. Ustedes saben, los religiosos como le meten ahí cuento de que después de muerto van, lo llevan, le hacen un poco de ritos y ya lo mandan al cielo. Mentira, señores. La salvación es personal. Mientras vivimos, elegimos el lugar donde vamos a morar después que morimos. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 6, los primeros versículos dice, Señor, yo me iré a preparar morada, para donde esté también estarán mis seguidores. Y ahí le preguntó a alguien de los apóstoles, creo que fue Tomás, Señor, ¿y cómo sabemos dónde te vas a ir? Y Jesús le dijo en Juan 14:6, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es por mí. Él se constituye en el camino para llegar un día a la salvación, para tener vida eterna. Eso lo dice Juan 14:6. 14:1 en adelante te da a conocer a Jesús. Dice, me iré a preparar morada para donde yo esté, estarán conmigo, mis seguidores. Y la respuesta general lo da el Señor en el libro de Juan 14:6. Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a cambiar su estilo de vida mientras no recibe a Cristo en su corazón. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor. Si en esta mañana usted ha entendido el plan de Dios, recuerde que Jesús cómo cambia la vida, cambia el corazón, cambia la mente. Eso dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, 26, 27. Nos da un estilo de vida. Recuerde lo que hizo con Pablo. Pablo, un seguidor sanguinario, y él luego cambió y dice, por eso él dice, yo doy gracias a Dios que cambió mi vida, porque yo antes era blasfemo, injuriador, calumniador, pero fui recibido por misericordia. Dios puede cambiar su vida en este día. Si usted se derrota y se da cuenta que depende de Dios, el único Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que Cristo Jesús. Y lo animo en esta mañana a hacer la oración más inteligente de su vida, la decisión más inteligente de su vida. Porque hay muchas decisiones, decidir estudiar, trabajar, que es lo más importante, decidir casarse, que es importante, todo esto es importante, pero la decisión más importante es encontrarse con el dueño de la vida, tener un encuentro con Él, para que esta vida cambie. Mi vida cambió cuando Cristo llegó, y su vida va a cambiar cuando Cristo llegue a su vida, y usted lo reciba como su Salvador y Señor. El libro de Romanos dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que fue levantado entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero que en este día usted confiese para salvación, para que Dios haga en su vida un nuevo hombre, una nueva mujer, y tenga también conexión con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Lo quiere hacer? Pues repita conmigo esta oración sencilla, dígaselo de corazón. Señor Jesús, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Me doy cuenta lo equivocado que he estado
Y por eso en este día yo me derroto ante ti. Y te doy espacio para que llegues a mi vida y cambies mi forma de ser, mi forma de pensar. Cambia mi corazón, cambia mi mente, Señor. Y hazme un hombre, una mujer nueva. Cambia mi estilo de vida. Yo sé que tú lo puedes hacer. Por esa razón, me arrepiento de haber hecho antes tantas cosas y quiero ahora recibirte a ti para que tú hagas un después de mi vida. Gracias, Señor, porque sé que has llegado a mi vida y has cambiado mi forma de ser. Te doy la gloria, la honra, la alabanza a ti. En el nombre poderoso de Jesús, mi bendito y único Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón, la Biblia, la palabra de Dios, la que no se equivoca, dice que ha pasado de muerte eterna a vida eterna. Y que ya tiene vida eterna en salvación. Eso dice la Biblia. Si es así, busque una congregación donde le prediquen la sana doctrina, que prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vaya allá y busque al Señor y verá que su vida va a tener el cambio de 180 grados a lo que fue antes y lo que va a ser después. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.